Listo. Ahí sí. Buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Mil disculpas todo este tiempo que hemos tenido que estar en stand-by, pero por la situación de los cortes de energía y de ya llegó el feriado, ya lamentablemente tuvimos que aplazar bastante tiempo las clases. Pero ahora sí, vamos a arrancar y ya desde esta semana ya vamos a retomar con normalidad todas las clases. Vamos a orar primeramente, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a clamar a nuestro Dios que sea Él guiándonos y enseñándonos. Si tienen dudas o preguntas sobre los temas que ya habíamos visto antes, tranquilamente los pueden hacer, ¿ok? Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por el privilegio que es el poder servirte, que es el poder seguirte, que es el poder conocerte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos hables, que nos enseñes, que nos muestres tu voluntad. Todo lo que hagamos siempre sea con el único fin de exaltar tu nombre. Háblanos en esta noche, Señor, y danos sabiduría e inteligencia para que todo lo que aprendamos, digamos, hablemos, sea, Señor, guiado por el poder de tu Santo Espíritu. Enséñanos, Señor. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar con la clase. Voy a compartir la pantalla nomás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé qué pasó aquí. Yo tengo una pregunta, disculpa. Pregúnteme, claro. Una consulta. O sea, yo solo alcancé a ver dos clases. O sea, yo terminé la última clase con la Trinidad, pero Ya. no sé si hubo más clases porque No, ya... hasta ahí llegamos. No, hasta ahí. Sí. Ah, ya, entonces. Ajá. Ok, gracias. No, con mucho gusto. Más bien, mil disculpas. Tuvimos todo este inconveniente de los apagones y eso sí nos limitó bastante, la verdad. Y ya, pues ya tocó. ¿Dónde está? Ya, justamente, ¿alguna pregunta sobre la clase de la Trinidad? Porque siempre por lo general ese es una de los temas que a veces causa un poquito de controversia y siempre hay un poquito de confusión a veces en eso. A ver, a ver, a ver, a ver. No puedo conectar, tengo problemas de internet. Ah, el hermano Angelito no se puede conectar. Sí que ya, problema el hermano Fernando. A ver, ¿dónde estoy? Me, me perdí, me perdí. Ya, ahí creo que estamos. A ver, a ver. Sí se ve ahí la pantalla, la proyección. Sí. Ya, perfecto. Entonces, bien, vamos a empezar con esta clase, ¿ya? No sé qué le está pasando a esta computadora, ¿ya? Hoy vamos a estar viendo el tema, continuamos con el tema de lo que es teología propia y vamos a estar aprendiendo acerca del carácter de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Uy, empezamos. porque mi hermana Cecilita, Dios le bendiga, buenas noches. Buenas noches, mil disculpas, por Nada se favor, no preocupe, podíamos ingresar. nada se preocupe. Buenas noches, Dios les bendiga. No sé, algunas personas dicen que tienen problemas con el internet, pero bueno, como la clase te queda grabada, ya podemos continuar. A ver, fíjense bien en esto. Hoy vamos a estar aprendiendo, como les decía, acerca del carácter de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Antes de adentrarnos directamente a este tema, ¿alguna duda que haya quedado con referente al tema de la Trinidad? O sea, sí, un poco confuso la parte de que decía que puede ser tres personas al mismo tiempo.
Bueno, como fue grabada, la verdad, sí, sí, un poco confuso. Ya, siempre recuerden que el tema de la Trinidad de Dios es uno de los misterios que no vamos a entenderlo al 100% nosotros, porque para nosotros, nosotros estamos limitados a nuestro conocimiento y a nuestra sabiduría y a lo que a lo que nos ha sido revelado. Es por eso que, bueno, esta clase también va a ir de la mano con lo que aprendimos acerca de la Trinidad, porque cuando nosotros hablamos de la Trinidad de Dios, tenemos que entender que estamos hablando de las tres personas en las que se manifiesta Dios. No es el mismo Dios, son las tres personas diferentes, sin embargo, es una misma esencia. Eh, la verdad es que es un poco complicado tratar de entenderlo al 100%, porque cuando nosotros pensamos en Dios, lo primero que viene a la mente es que Dios solamente es como que solo el Padre. Y por ejemplo, cuando nosotros lleguemos al cielo, mucha gente dice, cuando lleguemos al cielo, por fin vamos a estar en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Cuando ya muramos o ya llegue el arrebatamiento o lo que sea, a nuestra mente viene que vamos a estar en la presencia de Dios y a veces la gente piensa que es en la presencia del Padre, pero no. Todo lo que nosotros conocemos acerca de Dios es manifestado a través de su Hijo y por medio del Espíritu Santo. Las tres personas están manifiestas en la palabra de Dios a lo largo de toda la escritura, empezando desde el Génesis. En Génesis capítulo 1, nosotros vemos que, no sé si es que ustedes tuvieron la oportunidad de ver en el podcast que hice el otro día, justamente hablábamos del primer versículo de la Biblia. Dice, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí aparecen algunas palabras, por ejemplo, la palabra Bereshit, que significa literalmente en el principio, lo que nosotros lo vemos como tres palabras, se resume en el lenguaje original, se resume en una sola palabra. La palabra Bereshit, creo, es bara, y Dios es Elohim. La palabra Elohim en sí misma es una palabra en plural, que a veces puede ser utilizada también en singular. Por ejemplo, en el caso de Dios, sería antigramatical que aquí dijera, en el principio creó dioses, porque la palabra traducida del lenguaje original, como les digo, es una palabra plural que significa dioses. En este caso, cuando nosotros vemos que dice en el principio creó dioses, estaba refiriéndose a la persona de Dios, pero manifestada en tres personas diferentes, o sea, la esencia de Dios, perdón, manifestada en tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que aquí se manifestaban las tres personas cuando dice Elohim bara, perdón, cuando dice Bereshit bara Elohim, por lo que dice el resto de la escritura? Algo que siempre debemos de tener en cuenta es el contexto de toda la escritura. No podemos leer la Biblia solamente un versículo y aislarlo del resto de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando mi Señor Jesucristo estaba hablando con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, versículos, versículos del 21 en adelante, dice así: Jesús dijo a la mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en el Padre ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí hay algunas cosas que uno puede recalcar dentro de la escritura. Por ejemplo, ¿y por qué lo relaciono con Génesis 1:1? Cuando aquí nosotros vemos que dice la palabra de Dios, que mi Señor Jesucristo hablando con esta mujer le dice, Dios es espíritu, tenemos que estar conscientes de algo. Un espíritu no tiene forma física. Un espíritu, pues,
es espíritu. Cuando nosotros, todo lo que nosotros aprendamos acerca de, hay dos palabritas que ustedes van a tener que recordarlas siempre. Son la palabra teofanía, no sé si es que ya les había mencionado eso, teofanía y la palabra antropomorfismo. ¿No les había mencionado eso en alguna clase anterior? Teofanía y antropomorfismo. ¿O lo No, dicen? No, ya. ¿Qué significa? Cuando hablamos nosotros de antropomorfismo, antropos viene de la palabra, a ver, antropomorfismo se refiere a dos palabras, viene derivado de dos palabras. Antropos, que significa ser humano o hombre. El ser humano, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, antropología, estamos estudiando la ciencia acerca del hombre, que también vamos a tener que verlo más adelante en una de las clases. Y cuando hablamos de morfismo, estamos hablando de formas. Cuando en la palabra de Dios, por ejemplo, vemos que se menciona la mano de Dios, es la que me sostiene. Eso es un antropomorfismo, es una explicación de una forma humana para tratar de representar a Dios. Por otro lado, la palabra teofanía, que se compone de dos palabras, teos, que significa Dios, y fanía, que significa aparición. Una cosa es dar un ejemplo de una forma humana para tratar de representar lo que representa o lo que significa o lo que quiere decir la palabra de Dios cuando nos referimos a Dios. Y otra cosa es una aparición directa de Dios hacia el ser humano. Por ejemplo, eh, una teofanía es cuando se le presentó Dios a Moisés en la zarza ardiente. Era Dios, pero se manifestó no en forma de hombre, sino en forma de fuego. Una teofanía es también cuando se le presenta Dios a la mujer, a la madre de Sansón, a la esposa de Manoa, y posteriormente también a Manoa, que estaba junto con su mujer, que son los padres de Sansón, y se les presenta en forma del ángel de Jehová. Eso es una teofanía. Todo lo que nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se aparece Dios hacia el pueblo, nunca es el Padre, siempre es Jesús. Por eso, bueno, ya la próxima semana, si Dios así lo permite, vamos a estar estudiando Cristología y ahí vamos a entender un poquito mejor todo esto, porque tenemos que ver todas las manifestaciones y las representaciones del Antiguo Testamento y cómo eso recae en el Nuevo Testamento. Es por eso que hoy necesitamos entender bien esta parte también. Cuando hablamos nosotros del carácter de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque lamentablemente hay muchas doctrinas que ven por separado a Dios en el Antiguo Testamento, piensan que Dios es uno en el Antiguo Testamento y Dios es alguien diferente en el Nuevo Testamento. No vemos nosotros directamente a Dios Padre haciendo milagros en el Nuevo Testamento. Vemos a Jesús haciendo los milagros. Pero cada vez que Jesús hacía un milagro, él oraba al Padre. Y lo hacía porque él estaba lleno del Espíritu Santo, porque los tres siempre están juntos. Nunca hay una separación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa parte es un poquito difícil a veces de entenderla, pero tenemos que ya ir estudiando y viendo lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? No sé si ya les hice más bolas o si quedó un poquito más claro. Bueno, con todo vamos a tratar de ir avanzando y vamos a ir viendo, ¿ya? Miren, cuando nosotros hablamos de teología propia con referente al carácter de Dios, tenemos que entender algo. ¿Qué entienden ustedes por la palabra carácter? Mi hermana Cecilita, cuéntenos. Mm, Tal vez, o sea, carácter es la forma de expresar los sentimientos, ¿será? ¿Ya? Muy bien. Mi hermana Fernanda, ¿qué entiende usted cuando hablamos de la palabra carácter? la forma de ser. Mm, Forma de ser. Muy bien. ¿Está por ahí Eliana? Elianita, por ahí está viva. No, Sí, no sale en pantalla. presente. Ay, Elianita, ¿tú qué entiendes por carácter? O sea, el carácter yo sí coincido con Fer. Yo creo, o sea, yo considero que es la manera de ser de una persona. Muy bien, muy bien.
Fíjense bien en esto, porque hay una confusión que hoy en día lamentablemente la gente tiene. A veces las personas piensan que es lo mismo carácter que temperamento, y eso es un error, porque nunca es lo mismo el carácter y el temperamento. El temperamento es fluctuante y varía dependiendo de las circunstancias en las que nosotros nos encontramos, psicológicamente hablando. Si tú en un momento tienes una situación de dificultad, pues te sientes triste y tu temperamento decae. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, a veces la gente piensa, dice, mírale, esa persona es muy gritona, tiene el carácter muy fuerte. Eso no es carácter, eso es temperamento. ¿Ya? Cuando una persona no sabe controlar sus emociones y grita o salta o llora mucho, eso no es carácter, eso es temperamento. ¿Ya? Como ustedes bien dicen, el carácter son, valga la redundancia, las características o las cualidades que definen a una persona, ¿sí? Que definen, entre estas cualidades está su comportamiento, parte del carácter también está definido por el temperamento y todas estas cosas. De hecho, la palabra carácter no proviene de un término psicológico en sí mismo. La palabra carácter viene de la antigüedad de una máquina. Antes existía en la antigua Roma, existía una máquina que se llamaba literalmente el carácter o el charácter, porque en griego se escribe con CH, ¿ya? Esta máquina era la que se utilizaba para prensar monedas. ¿Qué es lo que, qué es lo que se hacía? Se tomaba el metal, las piezas de metal, se las fundía, después se sacaban en pedazos y se llevaba a esta máquina. ¿Qué pasaba? Esta máquina tenía una palanca que hacía que se suelte un peso de plomo grande y aplastaba la moneda, en este caso el pedazo de metal, para que ahí quede impresa la forma o el rostro del gobernante de la época, del César, que era en ese entonces. Ya, hasta ahí creo que estoy dándome a entender, espero que sí. Ya. Esa máquina se llamaba el carácter. De hecho, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, no sé si todos se acuerdan, pero bueno, por lo menos yo sí. Mi hermana Cecilita y yo creo que sí se han de acordar todos. ¿Se acuerdan de las máquinas de escribir? Uno cuando yo aprendí a escribir, yo ahora estoy escribiendo en la computadora es porque aprendí en máquina de escribir. Nos daban clases de mecanografía y todo eso cuando estábamos en el colegio. Cada vez que uno aplastaba una tecla, se levantaba una palanca que iba contra el papel y golpeaba contra una cinta y plasmaba la letra o el número ahí en la hoja de papel. Eso se llamaba un carácter. Lo mismo hoy en día en las computadoras. Cuando dice, es que puedes escribir solamente 130 caracteres. Es las cosas que van definiendo a la palabra. Cada cosa, cada cualidad o cada letra que define a una palabra por sí sola no sirve. Pero cuando ya están juntas, pues ya definen lo que sería una palabra. ¿Sí me estoy dando a entender hasta ahí? ¿Ya? Pasa lo mismo con nosotros. Cuando nosotros hablamos del ser humano, del carácter del ser humano, son estas pequeñas cosas, estas características que nos definen a nosotros como seres humanos. Dentro de estas cosas nosotros tenemos que entender, no es lo mismo el carácter del ser humano que el carácter de Dios, porque hay cualidades que Dios comparte con el ser humano, pero hay otras cosas que Él no puede compartir porque Él es el Todopoderoso y nosotros estamos limitados. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el pasado, estamos pensando en lo que ya sucedió en nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos en el futuro, no sabemos qué nos depara, no sabemos qué puede pasar mañana, no sabemos si mañana lloverá, no lloverá. Según yo, hoy iba a llover, y no, por acá, por el norte, por lo menos no llovió nada. En otros lados de pronto sí llovería. Eh, pero cuando nosotros pensamos en el presente es lo que estamos viviendo en el actual, en el tiempo tal como está transcurriendo en este momento. Ahora, en el caso de Dios no es así. ¿Por qué nosotros pensamos en el tiempo de esta manera? Porque nosotros estamos limitados al tiempo.
Llega un momento en el que somos concebidos, nacemos, y en el momento en que un niño nace, empieza a morir porque empieza a envejecer. No es que se va a quedar niño para siempre. Empieza a crecer, empieza a madurar y empieza a envejecer. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Voy a dar silencio esto. Ya. Continúo. Cuando nosotros vemos en cambio a Dios, Dios no está limitado por el tiempo. Hay una línea que define el tiempo tal como nosotros lo conocemos, por ejemplo, las fechas, las horas, los días, los años y todas estas cosas, y estamos limitados a eso. Un día nacemos, un día vamos a tener que morir porque vamos a tener que morir. En el caso de Dios, no. Dios es eterno. Y la línea de lo eterno está muy por encima de la línea del tiempo como nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque a Dios no envejece, Dios no cambia. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a revisar un poquito ya, estudiando un poquito más de ciencia, profundizando un poquito más la ciencia, la famosa teoría del Big Bang, que de la nada empezó todo y todas estas cosas que se dice, es verdad. Todo empezó de la nada, pero no por un accidente, sino porque todo radica en la existencia misma de quién es Dios. Nadie creó a Dios, Él es el creador. El problema viene siendo cuando nosotros tratamos de humanizar a Dios con preguntas como si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Y eso sale fuera de la línea de lo eterno, porque si alguien hubiese creado a Dios, entonces Dios ya no sería Dios y hubiese tenido que existir alguien antes de Dios. El universo cada vez va envejeciendo y en algún momento tendrá que colapsar, viéndolo ya desde el punto de vista cosmológico a nivel general. Pero Dios no. Incluso nosotros podemos ver algo que a mí me llama mucho la atención, es cómo la Biblia ha sido uno de los libros más atacados, más criticados, más juzgados, más tergiversados, más tratados de ser desvirtuados y más tratados de ser destruidos. Pero mi Señor Jesucristo en una ocasión dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Han pasado ya más de 2000 años y la palabra de Dios permanece. Eso viene siendo una de las características de la esencia misma de Dios. Porque si esto fuese algo que fuera muy efímero, muy superficial, o se tratase solamente de una religión, pues hace tiempo ya se hubiese acabado. Hay muchas religiones que han nacido y se han terminado. Hay otras que todavía permanecen. Pero también nosotros vemos que en la única religión, por así llamarla, que en el único eh, el único movimiento religioso, por decirlo así, de una manera muy superficial, el cristianismo es el único en el cual nosotros vemos vidas totalmente transformadas. Y eso sí es necesario recalcarlo. Continuemos, ¿ya? Dice, el objetivo de esta clase es explorar y entender cómo el carácter de Dios se revela tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, destacando la continuidad de la naturaleza divina a lo largo de las Escrituras. Recuerden esto, a lo largo de toda la Biblia, nosotros podemos entender la persona, la naturaleza, la esencia misma de quién es Dios. Manifestado en el Antiguo Testamento, manifestado en el Nuevo Testamento. Dios nunca cambia. Es imposible que Dios cambie. A Dios no le afecta el tiempo, a Dios no le afectan las emociones humanas. Dios no es, eh, Dios no está limitado a lo que nosotros podamos hacer. Porque miren, si bien es verdad que la adoración es dirigida hacia Dios, guiada por Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, y dirigida hacia Dios para gloria de Dios, el único beneficiado de la adoración soy yo. Cuando nosotros adoramos, cantamos, obedecemos, el único que se beneficia soy yo, porque a Dios no le limita eso. Si Dios necesitara que nosotros le adoremos, nosotros podríamos en algún momento decir, bueno, Dios, no me diste lo que yo te estaba pidiendo, pues entonces no te adoro. Y Dios estaría preocupado porque, ¿y qué hago? Y ahora estas personas dejaron de adorarme. No, Dios no necesita eso. Dios no necesita que yo lo adore. Dios quiere que yo lo adore porque mientras más me acerque a Él, las cosas para mí van a ser mejor.
A Dios no le afecta el que le adoremos o el que no le adoremos, el que asistamos o no asistamos a la iglesia. Eso no le afecta a Dios, nos afecta a nosotros. El que leamos o no leamos la Biblia, eso no pasa nada dentro de la naturaleza y de la esencia misma de Dios. Él es Dios. Él no es que está preocupado por lo que va a pasar mañana, porque él sabe lo que va a pasar mañana, porque todo está dentro de su voluntad. A veces nosotros vemos las cosas como buenas o malas, dependiendo de nuestra comodidad. El detalle está en que no se trata de lo que nosotros podemos obtener, hacer, o sino dentro de lo que nosotros quisiéramos hacer. Todo se limita a quién es Dios y dentro de su voluntad todo es perfecto. El problema es cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. ¿Sí? Fíjense bien en esto. Continúo. El carácter de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios se presenta como un Dios de santidad, justicia, misericordia y fidelidad. Estas cualidades forman la base de su relación con su pueblo y las naciones. Fíjense bien en estas 4 características, tal como lo dice, características del carácter. Santidad, justicia, misericordia y fidelidad. Dios no es que un día es santo y otro día es misericordioso y otro día es justo y otro día es fiel. No, Dios es todo eso todo el tiempo, al mismo tiempo, con todos. A veces nosotros pensamos, eh, a ver, pregunta, ¿qué entienden ustedes por misericordia? ¿Quién quiere responder? No se peleen por responder uno por uno nomás. ¿Qué entienden por misericordia? Misericordia es perdonar lo imperdonable. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Elianita. Mm, O sea, la misericordia sería, bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, como dice mi mami, perdonar algo que realmente, eh, o sea, es como otorgar un regalo a otra persona que hasta cierto punto eh, no merecería. Por Ya, ejemplo, muy si bien. nos hace daño y uno por amor a Jesús, por amor a Dios, uno hace un lado su rencor también. Muy bien, Creería. muy bien. Mi hermana Fernanda, ¿qué entiende usted por misericordia? Yo lo asocio más o menos a ser compasivo. Ya, muy bien. Bien, fíjense bien en esto. Sí, están bien todo lo que dijeron, de hecho. ¿Por qué? Tenemos que tener en claro 2 conceptos aquí también. El concepto de lo que es gracia y de lo que es misericordia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de gracia, gracia en sí mismo es un regalo inmerecido. La salvación es por gracia. Nosotros somos salvos no porque lo merezcamos, sino porque Dios en su misericordia pues nos lo otorga. ¿Qué es misericordia? En otras palabras, está bien lo que ustedes dijeron. Misericordia es simplemente no darme lo que sí me merezco. Por ejemplo, la gracia es darme algo que no me merezco, que es la salvación, el perdón de mis pecados. La misericordia implica el no darme el castigo que sí me merezco, el perdonarme para que yo no reciba ese castigo. Si ustedes ven en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice de la siguiente manera: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense que todo va de la mano, ¿no? Sean misericordiosos los unos con los otros, perdónense los unos a los otros, como también Dios perdonó. ¿Nos merecíamos el perdón de Dios? No. ¿Y qué nos dio? El perdón precisamente. ¿Qué nos merecíamos nosotros? El castigo eterno. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo para que por medio de él evitemos ese castigo eterno. Eso es lo que implica la misericordia. Santidad. ¿Qué entienden ustedes por santidad? Porque a veces
pensamos en santidad y lo que primero que viene a nuestras mentes de pronto es alguna figura, alguna imagen, el divino niño, yo qué sé, el santo patrono del árbol, ahí por acá, cerca de donde yo trabajo, el Cristo del Consuelo, yo qué sé. La gente piensa que eso que eso es un santo, cuando la palabra santo no viene, no es literalmente, no se refiere específicamente a una sola persona. La palabra santidad proviene es traducida de la palabra kadosh en el hebreo. Esta palabra literalmente significa apartado para. O sea, cuando nosotros estamos Apartado para hablando de, Dios. ajá, en este caso directamente es apartado para Dios. Dios nos toma de la inmundicia en la que estábamos, nos saca y ahora nos aparta con un propósito específico que es el de glorificar su nombre a través del servicio hacia Él. ¿Cómo nosotros le servimos a Él? Pues ayudando sirviendo a los demás. Sí, Es sí. lo que el Señor quiere de nosotros. Bendito sea el Señor por lo que pudimos hacer este diciembre con toda la gente y de paso les animo, sí, espero que hayan visto el video que se pudo hacer y les informo que por la misericordia de Dios estamos pensando en ir a una comunidad que se llama Toacaso, una comunidad muy pobre y que queremos llevar ayuda con toda la iglesia, ya nos vamos a organizar para poder llevar ayuda a los más necesitados. Pero fíjense bien en esto. Ayuda social la puede hacer cualquier persona. El punto no es solamente llevar alimentos o ayudar de alguna manera o sentir lástima por las personas. El punto en sí mismo es poder demostrar a Cristo a través de nuestras vidas, porque hemos sido apartados para la gloria de Dios. Es lo que implica la palabra santidad. Por eso cuando hablamos de el Espíritu Santo, es el Espíritu que solamente pertenece a Dios. El Ruach se dice, en el hebreo se dice Ruach Kadosh, o sea, el Espíritu Santo. Kadosh es la palabra santo y Espíritu es Ruach, ¿sí? Ujú. Cuando nosotros hablamos de justicia, aquí viene una, una situación clave, porque cuando nosotros pensamos en justicia, muchas veces pensamos en la justicia, pero a nuestra manera. Pensamos que justicia es simplemente que se haga lo que yo quiero o que se castigue a quien de alguna manera me ha perjudicado a mí o a otra persona. Nosotros pensamos en justicia y pensamos, no, esta persona es un ladrón, pues esa persona merece ser castigado, merece ir a la cárcel, es un asesino, merece ir a la cárcel, y eso es una parte de. Pero cuando nosotros hablamos de justicia, tenemos que entender primero el concepto de lo que es la ley. La ley es un conjunto de reglas y parámetros que nos dicen cómo debería de ser nuestra conducta. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, podemos encontrar 613 mandamientos que fueron resumidos en 10 mandamientos, y si nosotros nos podemos revisar uno por uno los 10 mandamientos, vamos a darnos cuenta que todos hemos violado la ley de Dios. Por ende, si nosotros hemos faltado a la ley, la justicia demanda ser saciada, demanda ser aplicada. Y la palabra misma de Dios nos dice que la paga del pecado, porque el pecado es desobedecer la voluntad, la ley de Dios, entonces ahí nosotros vemos que como hemos desobedecido a Dios, pues entonces nosotros nos merecemos. La paga del pecado es muerte. Muerte. Y por eso también complementa el versículo de Romanos 6:23 que dice, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense bien en esto. Cuando nosotros hablamos, y ya bueno, ya estaremos profundizando un poquito más la materia pues sí, la materia en sí misma de lo que implica el pecado. Cuando nosotros pensamos en pecado, muchas veces tenemos cierto tipo de confusión en base a lo que nos han de pronto mal enseñado, ya sea en religiones o en iglesias, o que ha habido personas que de pronto no nos han sabido explicar bien. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes que es el pecado? Mi hermana Ceci, cuéntenos. Es el quebrantamiento de una ley. El quebrantamiento de una ley. Muy bien. Mi hermana Eliana. Es desobedecer a, lo, a los mandamientos de Dios, Muy bien. a la Mi- fe. Muy bien. Mi hermana Fernanda.
Es como, sí, yo también estoy como desobediencia a Ujú, la ley. Ujú. ajá. Sí, miren, la palabra que se traduce, no recuerdo la palabra exacta, pero la palabra que se traduce como pecado en el hebreo literalmente significa fallar al blanco. O sea, cuando ustedes se han visto, ¿no es cierto?, en las Olimpiadas, cuando salen los concursantes que hacen el arco y flecha, ¿ya? Literalmente la palabra que se traduce se refería es a cuando una persona no da en el blanco, significa fallar al blanco, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué por qué se traduce de esa manera el pecado? Porque cuando una persona peca es porque ha fallado a lo que es bueno. Uno tiene que siempre apuntar a lo que es bueno para poder dirigirse hacia ese punto, dirigirse hacia ese camino. Cuando uno peca, lo que literalmente está sucediendo es que empieza a desviarse del propósito, del camino, de la voluntad de Dios. Empieza uno a hacer las cosas a su manera. ¿Por qué en sí mismo eso es pecado? Porque implica irnos en contra de la naturaleza misma de Dios. Nosotros sabemos que matar es un delito y la palabra de Dios lo dice, que el asesinato es un pecado. Pero ¿cómo nosotros podemos saber si es pecado o no? Porque, por ejemplo, la naturaleza de Dios es que Él es vida. Jesús mismo lo dijo, porque yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6. Y si nosotros sabemos que Dios es vida, el único que tiene la potestad de darla y de quitarla debería de ser Dios. Cuando una persona atenta contra la vida de otra persona, está yéndose no solamente contra la persona, está yéndose contra la naturaleza misma de Dios. Porque Dios creó esa vida, ¿quién soy yo para quitarla? ¿Ya? El propósito de Satanás no es asustarnos como muchas veces, a veces tenemos valga la redundancia, como muchas veces tenemos la torpe idea de que el diablo está escondido, disfrazado de vampiros, de duende y de tantas cosas. Yo ya he venido recomendando ese libro algún tiempo atrás, desde algunas semanas atrás. Se llama, ¿dónde está? Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Ujú. Yo lo tengo aquí Sí. en una colección de varios libros, pero me llama mucho la atención porque uno empieza a leer este libro y se da cuenta de que Satanás no anda, no anda escondido tratando de hacernos tener miedo. Satanás en realidad lo que él quiere es desviarnos del propósito de Dios. Miren, les voy a leer un pedazo, un párrafo pequeño de este libro, del capítulo 3. Dice, es como que está hablando el diablo, está hablando con otro demonio, ¿no? Dice así, mi querido Oruguario, me complace mucho que todo lo que me cuentas acerca de las relaciones de este hombre con su madre, pero has de aprovechar tu ventaja. El enemigo debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos y puede llegar a su comportamiento para que su madre en cualquier y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantártele. Mantente en el estrecho contacto con nuestro colega gluboso, es otro demonio, que se ocupa de la madre y de construir entre los dos, en esa casa, una costumbre sólidamente establecida, y consiste en que se fastidien mutuamente, pinchándose todos los días para ello. Los siguientes métodos son de utilidad. Mantén su atención centrada en la vida interior. Cree que con, cree que con su conversión es algo que está dentro de él y su atención está, por tanto, volcada de momento, sobre todo hacia sus propios estados de ánimo, o más bien a esa versión endulcorada de dichos estados en cuanto debes permitirle ver. Fomenta esa actitud. Mantén su pensamiento lejos de las obligaciones más elementales, dirigiéndose hacia las elevadas y principales. Acentúa la más sutil de las características humanas, el horror a lo obvio y la tendencia a descuidarlo. Debes conducirlo
a un estado en el que pueda practicar el autoanálisis durante 1 hora sin descubrir ninguno de aquellos rasgos suyos que son evidentes para cualquiera que haya vivido alguna vez en la misma casa o haya trabajado en la misma oficina. ¿Qué quiere decir esta pequeña parte del libro? El diablo está ocupado y está conversando con su sobrino y le está diciendo, mira, esta persona se acaba de convertir al cristianismo. Dios, por ser Dios, ¿qué es lo primero que quiere cambiar en nosotros? ¿Qué creen ustedes? Nuestro corazón. El corazón, exacto, nuestra parte interior. Dios siempre va a trabajar desde adentro hacia afuera. Cuando nosotros llegamos a Cristo, lo primero que hace Dios es transformar nuestro corazón y empezamos a cambiar las actitudes posteriores, las reacciones y el comportamiento, el carácter mismo que nos define, va a tener que ir siendo transformado de acuerdo a cómo nosotros nos vayamos acercando a Dios. ¿Cuál es la parte en la que, según este libro, Satanás quiere ensalzar o enaltecer? La parte exterior. Hazle que no se dé cuenta que se anda fijando más en los defectos de su mamá que en los suyos mismos. Que cuando se sienta a conversar, primero le vea los peros, los defectos, que mastica con la boca abierta, que no sé, que cuando se ríe se le escapa acá la casetera, no sé. Hazle que se fije en los pequeños detalles de ella, pero que lo disfrace desde un sentido de espiritualidad. Y de ese tipo de personas hay muchísimas dentro de las iglesias. El día de hoy, en la mañana justamente, veía, ¿alguien sabe quiénes son Morat? ¿Quién es Morat? ¿Alguien sabe? ¿Morat? ¿Han escuchado Morat? El grupo de música. Sí, un grupo de música colombiana. Es un Ay, grupo, no sé. es... Y esta mañana yo escuchaba a un muchacho que es creador de contenido cristiano, él es de Panamá, y él dice que escuchar Morat es pecado, que un cristiano no debería, y bueno, también lo dice, por una parte lo dicen son de broma, pero él habla en serio. O sea, dice, hermano, si usted escucha Morat, analice bien, hijo de qué espíritu es, porque no es un hijo de Dios. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia dice que yo tengo que a mí mi cristianismo es definido por el estilo de música que escucho? La Biblia no dice eso. Y de hecho, no existe música cristiana y música secular. Existen diferentes géneros de música. Por ejemplo, existe la balada, existe la música Cumbia. tropical, existe el rock, el punk, el pop. Esos son géneros musicales. Pero en sí mismo, la música que nosotros decimos ser cristiana, la conocemos como cristiana porque habla de Cristo. Pero hay, dentro de la música cristiana incluso hay varios géneros de música. No existe una cosa tal como el género de música cristiano, no existe. Y hay música que sí debemos de entender esto. Hay música que edifica y hay música que contamina. Esa es la diferencia. Ahora, depende de mí lo que yo escuche, va a afectar directamente en mi conducta, en mi carácter, en mi comportamiento. Una persona que es depresiva y que tiene tendencias al alcoholismo y dice ser cristiana no va a estar escuchando sábados 7 de la noche en una cantina licor bendito. No, pues es lógico, porque eso va a influenciar en mi comportamiento y en mi conducta. Porque si soy depresivo y estoy tomando alcohol, que eso también alimenta mi depresión, y encima escuchando música depresiva, pues obviamente voy a terminar más deprimido. Y eso no me edifica. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Diferenciar qué me edifica, qué no me edifica. Esto me conviene, esto no me conviene. Escuchar morada es pecado, en sí mismo no es pecado. Pero si yo veo que eso está afectando a mi conducta, a mi comportamiento y a mi relación con Dios, entonces ahí sí yo digo, esto no me está edificando, pues prefiero mantenerlo de lejitos. Ujú. No dice la Biblia, Jesús nunca dijo, y de cierto os digo, el que escuche Morat se va a ir al infierno. No dice eso la Biblia.
La Biblia no enseña eso. Y el problema es que a veces caemos en este tipo de enseñanzas y de sentidos religiosos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Si Jesús ya me perdonó de mis pecados, ¿por qué yo le ando condenando a la gente porque escuche cierto tipo de música? Vuelvo y repito, no es que toda la música yo puedo escuchar. De pronto puedo, pero la pregunta sería, ¿pero debo escuchar? ¿Me edifica de verdad? Si no lo hace, pues no lo hago. Cuando hablamos de la justicia de Dios, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros transgredemos la naturaleza de Dios, la voluntad de Dios, sus mandatos, sus designios, cuando nos vamos en contra de quién es Dios, estamos ya pecando. Cuando mentimos, nosotros no es que estamos insultándole a Dios, pero al irnos en contra de su naturaleza, sabiendo que Él dijo, yo soy camino, verdad y vida, cuando yo miento, estoy yéndome en contra de su naturaleza y por ende, al violar la santidad de su naturaleza, entonces yo ya transgredí y soy acusado de ese pecado. Y la paga del pecado es muerte, lo que ya habíamos visto antes. Hasta aquí está claro esa partecita. Sí, 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 perfecto. Continuemos. Dice, la santidad de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y fíjense bien en esto, porque a veces cuando vemos la palabra, cuando vemos que en la Biblia dice santo, 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 la otra vez escuché un predicador que dijo es que Dios es 3 veces santo. No, hay dos connotaciones para esta expresión de santo, santo, santo. Eh, Viéndolo desde la parte gramatical, esto sería una redundancia totalmente imperdonable. Pero cuando nosotros vemos que en la Biblia no se refiere, no es que sea una redundancia o un problema gramatical, se dice que es santo, 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 porque Dios es siempre santo, continuamente santo. Es la una connotación. La otra es que está hablando de las tres personas de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Santo, 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 los tres. ¿Sí? Eso lo explican algunos teólogos. Por ejemplo, John MacArthur dice que la santidad de Dios es la característica más destacada en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento el problema de Israel, ¿cuál era? Que cada vez que Dios hacía algo por ellos, ellos al instante se olvidaban de Dios y se alejaban, se apartaban del camino del Señor. Eso iba en contra de su santidad, en contra de su naturaleza misma. Entonces, nosotros vemos, como dice el pastor John MacArthur, la santidad es la característica más destacada en el Antiguo Testamento, es verdad, pero es la más agredida, la más atacada por consecuencia del pecado del pueblo de Israel. Y hoy en día es igual. Es lamentable ver que hoy en día el mundo está tan corrompido que lo que más destruye, que contra una de las características centrales, que es la santidad de Dios, el ser humano siempre está yéndose en contra de eso. ¿Sí? Continuamos. MacArthur afirma que la santidad de Dios significa que Él está completamente separado del pecado y absolutamente puro en ser y acciones. Su santidad es el estándar moral absoluto que define toda la creación. Al Dios ser perfecto, todo lo que Él hace es perfecto. El mundo tal como lo creó Dios era perfecto. El ser humano cuando fue creado era perfecto. El problema, el problema en sí mismo viene cuando el ser humano decide apartarse de Dios. Si ustedes se fijan bien, cuando Dios crea al mundo en Génesis capítulo 1, cuando crea al hombre específicamente, en el sexto día, Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Llegó hasta ahí, llegó hasta ahí. Fíjense bien en esto. Dice que cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y conforme a su semejanza. No es que creó un Dios exactamente igual a él. Creó a un ser humano, pero con características que podían ser compartidas con él.
Por ejemplo, el sentir de justicia. Cuando uno se indigna y uno siente esa necesidad de ver la justicia, ah, de alguna manera siempre está en nosotros ese sentir de justicia que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros definimos las cosas que son buenas o malas muchas veces de acuerdo a nuestra conveniencia, pero moralmente hablando, nosotros sí sabemos cuando estoy haciendo algo bueno o cuando estoy haciendo algo malo. El problema con el ser humano es que por lo general siempre queremos hacer lo malo. Avancemos un poquito más a Génesis capítulo 5 versículos del del 1 al 3. Génesis 5 del 1 al 3 dice así. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó, en el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Aquí vemos clarito. Hay una semejanza entre Adán y Dios. Hay algo que los unía, porque en ese momento Adán podía incluso hablar directamente con Dios. Dice el versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y esta parte del versículo 3 me llama mucho la atención. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fíjense bien en la diferencia. En el versículo 1 dice que Dios lo creó a su imagen y semejanza. ¿Qué pasa entre el versículo 1 hasta el versículo 3? El hombre ya había pecado. Cuando Adán concibe hijos, ya no son completamente a imagen y semejanza de Dios. Ahora son a imagen y semejanza de Adán. O sea, los hijos que Adán tuvo nacieron con lo que nosotros conocemos como la concupiscencia o la naturaleza pecaminosa. Un desobediente engendró a más desobedientes. No, obviamente, Seth no fue su primer hijo, estaban Caín y Abel, y ya conocemos la historia que está en el capítulo 4 detallado lo que pasó con Caín y Abel. Pero un desobediente engendra a desobedientes. Esa es la separación que hay ahí. Cuando el ser humano pecó, y cada vez que nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es técnicamente darle la espalda a Dios y empezar a caminar en sentido contrario a Él. Y caminar en sentido contrario a Él es caminar hacia la condenación. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando viene y muere en la cruz del Calvario? Literalmente, como lo vemos en el libro de Romanos, no sé dónde estaba porque a veces se me cruzan los versículos. Romanos capítulo 5. Sí, Romanos capítulo 5. Dice así, Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 11. Dice así, Romanos 5 del 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si él siendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro, porque en el Señor nuestro Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. ¿Qué es lo que hizo Jesús al morir en la cruz del Calvario? Tomó al hombre y lo pudo presentar delante de Dios y lo reconcilió. Antes éramos enemigos de Dios. Antes de Cristo, todos los seres humanos éramos enemigos por nuestra desobediencia. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, y resucitar, porque es lo que dice, ¿no? Dice que somos reconciliados en su muerte, más aún en su vida, o sea, en la resurrección. Ahora somos presentados como justos delante de Dios por lo que hizo, por el sacrificio y los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que implica. Dios es un Dios tan perfecto y tan santo que nosotros no podríamos pararnos delante de él, seríamos consumidos. De hecho, inclusive Manoah, cuando se le presenta el ángel de Jehová para anunciarles que iban a tener a Sansón, él dice, vamos a morir porque hemos visto a Dios. O sea, estar en la presencia de Dios es algo tan, tan perfecto
que por su santidad y su perfección nosotros deberíamos de ser consumidos al estar en la presencia de Él. ¿Qué es lo que hace Dios? Pone un puente, pone un intermediario ahí, que es Cristo, para que nosotros... ¿Y cómo lo hace? Porque si nosotros siendo seres humanos, al acercarnos a Dios, íbamos a ser consumidos, ¿qué es lo que hace Dios? Envía a Jesús tomando forma de hombre, para que siendo Dios también sea 100% humano y a través de él ahora sí podernos presentar delante de Dios. Sí, sí, sí me estoy dando a entender. Sí. Ya Sí, les hice bolas. Si no, Mm, si no me vale. entienden algo, por favor me preguntan, ¿no? Porque a veces yo digo muchas cosas ni yo mismo entiendo. Ya, continuemos. Dice, en nuestra relación con Dios, su santidad nos llama al arrepentimiento, a buscar una vida separada del pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo, a lo que Él nos está llamando es precisamente a esto, a una vida separada, una vida apartada para, es lo que significa lo que habíamos dicho, santidad, una vida apartada para Dios. Eh, esta palabra, la palabra santo, no es que sea una palabra, no es una palabra hebrea, ¿no? La palabra santo es una palabra de origen latino, una palabra en latín que fue traducida de la palabra, como ya les había mencionado, la palabra kadosh. Por eso nosotros muchas veces vemos en las Biblias, como nosotros las tenemos, eh, por ejemplo, en los evangelios, dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, y por ahí también el que escribe el libro de Santiago es el hermano de mi Señor Jesucristo, el hermano de sangre, hijo de José y María. Cuando el nombre de él se llamaba Jacobo. Jacobo, en la traducción al griego es la palabra Jacob. Traducido al latín es la palabra Tiago. Y por eso cuando le ponen San Pedro, San Mateo, ponen San Tiago y después ya se quedó como Santiago y algunos lo utilizaron ya como un nombre propio, sin la separación del San Tiago. ¿Sí? Eso. Continúo. Número 2. Justicia y rectitud de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice así la palabra del Señor. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios, Dios es perfecto. Y cuando nosotros entendemos que Dios es perfecto, tenemos que estar conscientes que nosotros somos imperfectos. Hay gente que dice, no, pero es que yo soy así porque Dios me hizo así, por eso yo no cambio. No, no, Dios no te hizo así. O sea, por lo menos tan defectuoso, no. Una persona, uno nunca va a una escuela y les pregunta a los niños, este ejercicio lo saben hacer a veces los maestros, ¿no? Pues, que están en la escuelita y les pregunta a los niños, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Y los niños dicen, no, yo quiero ser abogado, yo quiero ser doctor, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser pastor, yo quiero ser, yo qué sé, diferentes profesiones, ¿no? Yo quiero ser futbolista, yo no escucho a ningún niño que siendo niño en su inocencia diga, no, yo cuando crezca quiero ser drogadicto, o yo cuando crezca quiero ser alcohólico. No, eso no está en el corazón de los niños. En el corazón inocente de un niño está que quiere ser algo que valga la pena. El problema viene siendo cuando nosotros empezamos a crecer y dejamos que otras cosas nos influencien a querer inclinarnos hacia lo malo. Por eso a mí no me cuadran para nada esas novelas de telenovelas, esas telenovelas colombianas de narcotraficantes y cosas así, colombianas, mexicanas, porque se romantiza eso. Y hoy en día se le ha metido a los chicos, a los jóvenes, adolescentes, la idea de que es mejor ser narcotraficante con plata que ser una persona honesta y chiro. Y eso lamentablemente ha dañado el corazón de nuestros hijos, de muchos, y porque a veces los padres también nos descuidamos de eso, ¿no? Tenemos que ser muy sabios con eso. Fíjense bien en esto. El pastor Miguel Núñez dice, Dios actúa con justicia
perdón, Dios no actúa con injusticia ni arbitrariedad. Núñez enfatiza que la justicia de Dios se manifiesta tanto en su disciplina hacia su pueblo como en su juicio sobre las naciones. Padres, ustedes, madres de familia, ¿ustedes en algún momento han tenido que castigarles a sus hijos? Sí, Y duro, ¿sí o no? Como el cabresto. sí, Ahí está el testimonio. Ya. ¿Por qué? Es la pregunta. Aquí. Por la desobediencia, ¿sí o no? Porque por no es, desobedientes. claro, no es que un padre de loco va y les cae a golpes a los hijos, es que sí hay, de verdad, lamentablemente sí hay en este mundo tan loco, de verdad, hay padres que están bien locos. Pero un padre en su sano juicio, en todo el sentido de la palabra, un padre, yo que sé, y más aún si es cristiano, cuando uno emite un castigo hacia su hijo, es por la rebeldía del hijo. No es porque uno quiere andarles pegando. Andales maltratando, no, no, Claro, no, uno al contrario, uno sufre cuando les ve a los hijos sufriendo. no, Uno cuando les ve a los hijos les dice, hijito, con esa gente no te llevarás, hijito, hijita, ese chico, esa chica no te no convienen, te conviene. entiende, entiende, o sea, ya ahí va uno y ahí mismo está y quiere estar metido, de verdad, y eso yo mismo reconozco, yo también caí en eso. Cuando los papás a uno le dicen, esos amigos no te convienen, no vayas con ellos, no estés andando con esas personas. Y después uno termina metido en problemas. Y es triste para el padre, pero también uno como padre tiene que saber en qué momento tiene que castigar. Dios no es diferente. Como todo buen padre, el propósito del castigo no es destruir al hijo, sino corregir al hijo. Corregir, porque se Claro. los ama. O sea, enderezar el camino del muchacho. De hecho, la palabra de Dios mismo dice que la vara de la corrección enderezarán el camino. Nosotros vemos, a veces pensamos que Dios nos deja atravesar situaciones difíciles, es solamente porque de alguna manera es malo. No, no, Dios no es malo, Dios es perfecto. Y si nuestros padres, siendo imperfectos, son capaces de emitir un juicio responsable para poder corregirnos, más aún Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, si no me equivoco. No, no es 10. 12. Dice, no, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 en adelante. Dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama Al que ama disciplina. disciplina. Ahí está. Y fíjense bien la segunda parte. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que practiquemos su santidad. Es verdad, fíjense, me encanta este versículo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después Pero da después fruto de apacible de justicia justicia. a los que en ella han sido ejercitados. Ahí está. A ningún hijo va a sentirse contento de que le disciplinen o le castiguen. Yo no le veo a mi hija que cuando yo tengo, mi hija es pequeña todavía, tiene 4 años, pero cuando yo le castigo, porque a veces tengo que castigarle, yo no le veo que ella venga corriendo y me diga, papi, gracias porque me castigaste.
No, pues es lógico, se enoja, se resiente. Bueno, conmigo no, yo no sé por qué, pero cuando yo la castigo se enoja con la mamá y después viene a buscarme a mí mismo. Pero, ¿a qué voy? Dios no nos castiga muchas veces por malo. Dios no nos castiga porque Él quiere vernos destruidos, al contrario, es necesario que a veces sí nos caiga el buen garrotazo para que nosotros enderecemos nuevamente el camino, porque tenemos la tendencia siempre a apartarnos de Él. Hermanos amados, esto nos demuestra que Dios siempre obra con rectitud, incluso cuando sus acciones son plenamente comprendidas por nosotros. A veces sabemos que estamos haciendo mal y después así mismo nos quejamos, pero es necesario. Su justicia nos asegura que el mal no quedará sin castigo y que su fidelidad garantiza su cuidado hacia su pueblo. ¿Por qué Dios muchas veces dejó que el pueblo de Israel sea, sea castigado, sea tomado por esclavos? ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo mismo. Dios les decía, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Y ahí van a encontrarse con pueblos paganos totalmente mundanos a los que yo les había extendido mi misericordia y aún así no la valoraron. Ustedes se van a topar con pueblos que yo les había dado la oportunidad de que se arrepintiesen. Había pueblos que ya tenían más de 500 años y Dios les había dado todo ese tiempo para que se arrepientan y nada. Cuando entres a ese pueblo, vas a acabar con todo, tienes que destruir todo, no dejes nada. Destruye sus estatuas, sus dioses, sus casas, acaba con todo. Y uno dice, pero qué malo Dios. Y esto lo van a escuchar mucho de a veces de argumentos, de argumentos de personas ateas. Si Dios es bueno, ¿por qué en el Antiguo Testamento mandaba a matar a todos los pueblos, incluidos hombres, mujeres, niños y hasta a los animales? ¿Por qué los niños? Uno diría, si uno lo ve desde la parte humana, solamente desde la parte lógica humana, uno diría, no, de verdad, no, Dios mandando a matar a los niños. Pero hay algo que la gente no conoce. Hay un documental que se llama, me parece que se llama La entrada al infierno. Es de cómo los pueblos antiguos sacrificaban a sus propios hijos a dioses como Moloch o Baal, que en las culturas antiguas eran dioses que eran representados en estatuas grandes, muy grandes, y, y era una especie de monstruo grande sentado y con las manos extendidas y sobre los brazos y la panza de ese dios falso estaba una especie de plato grande que era hecho de bronce. Y la parte de abajo, la parte de la panza de este dios falso, era un horno, donde literalmente metían leña para calentar ese plato ahí. Y siempre en los primeros días de la cosecha o en los días de la fiesta de las fertilidades, para poder tener más hijos y tener buena cosecha, ellos arrojaban a sus bebés recién nacidos y los sacrificaban. Y uno dice, pero ahí uno recién entiende que no era preferible que Dios se lleve a esos niños a su presencia antes de que sus padres sigan torturándolos de esa manera. O de permitir que un niño que ya, bueno, se salvó de no ser, justo nació en un tiempo en el cual no fue tiempo de cosecha y se salvó de morir ahí. Pero ese niño que ya se salvó de esa y llegó a los 13, 14, 15 años, que es edad en la que por lo general a veces ya contraían matrimonio, ese niño estaba educado para tener más hijos y si su hijo lamentablemente nacía en tiempos de cosecha o en los tiempos de las fiestas paganas de la fertilidad, iban a terminar haciendo exactamente lo mismo con sus hijos. Entonces, Dios en su misericordia permite que el pueblo de Israel entre y les dice, acaba con todos ellos. Es necesario que ya no queden. Es preferible, porque la maldad de estas personas era demasiada. Por eso nosotros nunca podemos juzgar a Dios de acuerdo a nuestro pensamiento. No, es que Dios era malo porque hizo esto. No, Dios tenía un propósito y sabía por qué tenía que pasar eso también. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel a veces se sentía más bueno que Dios.
entraban a los pueblos paganos, mataban a todos, pero decían, bueno, las mujeres más bonitas no les vamos a matar, las vamos a tomar por esposas. Y a los hombres más fuertes no les vamos a matar porque los vamos a tomar por esclavos. ¿Y cómo vamos a desperdiciar 200 vacas? Pues, tremenda parrillada. ¿Cómo vamos a sacrificar las ovejas? No, 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 a ver. Bueno, Dios, tú nos diste esta orden, pero yo creo que de esta manera va a ser más chévere, mejor. Y así mismo, incluso el rey Saúl, cuando le desobedece a Dios y perdona a lo mejor del ganado y le perdona, mata a todos, mata a los niños, mata a los ancianos, mata a todos, pero le deja vivo al rey. Un rey pagano, un rey totalmente desobediente y todavía, o sea, es tan torpe que cuando el profeta Samuel le confronta, dice, es que yo guardé, bueno, es que el pueblo decidió guardar lo mejor de las ovejas y de las vacas para ofrecerlos en sacrificio a tu Dios. Como decir, yo me voy a poner una licorería, pero con lo que gane de la licorería voy a dar el diezmo. No, pues es tonto. No puedo yo pretender honrar a Dios con algo que yo sé que Él prohíbe. Y ahí viene este punto. La justicia de Dios tiene que ser saciada. Dios no es injusto en el Antiguo Testamento y justo o bueno en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo de siempre. En el Nuevo Testamento nunca van a encontrar, por ejemplo, la palabra Jehová, a menos que estén leyendo la Biblia de los testigos de Jehová. Ahí sí ellos tienen una traducción totalmente alterada y ahí sí aparece en el Nuevo Testamento la palabra Jehová. Pero en el Nuevo Testamento no había necesidad de que la gente solamente buscara al Padre porque para eso vino Cristo. Él dijo, me conocen a mí. Si ya me han visto a mí, han visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre porque el Padre y yo uno somos. Y esa ya lo vamos a estar viendo ya cuando estudiemos Cristología. Número 3, la misericordia de Dios. Éxodo 34:6 nos dice así. El pasado, perdón, Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El pastor Sugel Michelin dice, en el Antiguo Testamento Dios muestra su misericordia al perdonar a Israel repetidamente. A pesar de su rebeldía, Michelin señala que Dios no solo es justo, sino que también es misericordioso, dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten. Dios no es que de la nada cogía y mataba a todos. Dios les daba la oportunidad de que se arrepientan. Uno de los ejemplos más claros es la historia de Jonás, el pueblo de Nínive, un pueblo totalmente pagano, lleno de dioses falsos, un pueblo que de verdad se merecía el castigo de Dios. Y Dios les da una oportunidad más. Anda, Jonás, diles que de aquí a 40 días va a ser destruida la ciudad. Ya sabemos todo lo que pasa, que él se aparta del Señor, después se lo traga un pez enorme, después lo vomita en las orillas de Nínive y termina llegando a Nínive. Y durante 40 días y 40 noches la predicación de Jonás fue esta. De aquí a 40 días Dios va a destruir Nínive, porque grande es su maldad. A mí me llama la atención porque el mensaje de Jonás no era Dios te ama o Dios no le presentaba a un Cristo solamente de alguna manera humanizado y tratando de involucrarse con la gente así. ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo humanizado. ¿Sí se han dado cuenta que hoy en día quieren poner a Cristo como si fuese uno más de los panas del montón en muchas iglesias, en muchas congregaciones? Como si el Señor ya no se mereciera respeto. No, es que vamos a hacer la reunión de jóvenes y ponen la imagen de un Jesús andando en patinete. Y no, Dios no tiene que ser representado de esa manera. Él fue 100% Dios, fue 100% hombre, pero hasta ahí. No es que Dios es un pana más del grupo, es Dios. Y es lo que nosotros debemos de entender.
No podemos humanizar de alguna manera el carácter de Dios, porque cuando lo humanizamos lo comparamos con nosotros y empezamos a crearnos a un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Y cuando Él extiende su misericordia es porque sabía que el pueblo no podía llegar al Padre, no podía acercarse a Dios si no fuera porque Dios mismo los busca. A veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Continúo. La misericordia nos invita a acercarnos confiadamente, sabiendo que Él está dispuesto a perdonar y a restaurar. Dios perdona y restaura. Miren, Dios no nos ama tal como somos. Eso es una mentira, una falacia totalmente absurda. Dios no me ama tal como soy. Dios me ama a pesar de lo que soy. Es muy diferente. Dios no me quiere así como estoy yo ahorita. Dios quiere que día a día yo vaya siendo transformado en el poder de su Santo Espíritu para ser cada día más semejante a Él. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que cada día yo vaya siendo menos yo y más parecido a Jesús. Muchas veces no nos damos cuenta de lo grande y misericordioso, lo bondadoso que ha sido Dios para con nosotros. No nos imaginamos cuánto Dios nos ha salvado, cuántas veces. Y Dios ahí permanece. Y a pesar de que nosotros a veces le desobedecemos, Él sigue cuando estamos dispuestos a arrepentirnos, cuando estamos dispuestos a doblegarnos ante Él, reconociendo su autoridad, su amor y su misericordia. 4. La fidelidad de Dios. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Dios, Dios no cambia. Él permanece para siempre. Su carácter no cambia. No es voluble, no es fluctuante. No es como nosotros cuando estamos viendo el fútbol. Cuando va ganando, ahí sí nos emocionamos. Cuando va perdiendo, ahí nos ponemos tristes. Y cuando pierden definitivamente, ahí sí nos enojamos. Dios no actúa de esa manera. Dios nos ama. Y Él no cambia para nada. Cuando nosotros pensamos en la ira de Dios, a veces pensamos en un Dios enojado. No, no significa que Dios esté enojado como cuando nos enojamos nosotros. La ira de Dios se refiere a va de la mano de la justicia de Dios. Dios necesita emitir su justicia porque si Él no emitiera su justicia, Él tendría que irse en contra de sí mismo y entonces dejaría de ser Dios. No puede, no es posible esa parte. Y no tiene lógica tampoco. La fidelidad de Dios se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. A través de generaciones, Dios permanece fiel en su pacto con Israel, a pesar de las fallas del pueblo. A pesar de que nosotros de verdad, no solamente, y cuando hablamos de su pueblo, no hablamos solamente de Israel, hablamos de todos nosotros. Hermanos amados, acabamos de terminar un año, ya estamos hoy 6 de enero, gracias a la misericordia de Dios. Amén. Pregunto yo, ¿cuántas mentiras dijeron el año pasado? Muchas. Muchísimas. Porque a veces, y ya está en nuestra naturaleza a veces decir mentiras. Está en nuestra naturaleza a veces. No sé, y miren, y hay cosas tan insignificantes en las que a veces caemos. No caemos en cosas grandes y nos sentimos contentos. Y a veces caemos en cosas tan pequeñas. Nunca seríamos capaces de decir yo, nunca me metería a robar un banco 10 millones de dólares. No, Dios me libre de todo eso. Nunca me metería a estafar a las personas. Pero estamos yendo en el bus y el controlador se equivocó al darnos el vuelto y nos guardamos el vuelto y simplemente no decimos, uy, qué bendición, me dio de más. Cositas así, el vuelto en la tienda, no, uy, no me cobró, ay, gracias a Dios. No, en cositas tan pequeñas a veces cae. Es que, no sé, nos están llamando del banco las deudas y contesta el hijo, dile que no estoy o dile que ya no vivo aquí. Y a veces cositas así, tan pequeñas. No cometemos pecados grandes, pero a los ojos de Dios pecado es pecado.
y estamos desobedeciendo su palabra. Y aún ahí, Dios permanece siendo fiel, permanece aún amándonos, permanece aún socorriéndonos, cuidándonos, y eso a veces no lo valoramos, de verdad. Número 2, el carácter de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los atributos de Dios se ven principalmente a través de la vida y obra de Jesucristo, quien es la imagen perfecta de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3 precisamente dice eso. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento a Dios a través de Jesucristo, nos damos cuenta, podemos ser claros en que Dios no ha cambiado para nada. Dios perdonó al pueblo de Israel muchas veces en el Antiguo Testamento, sí. ¿Cómo lo vemos en el Nuevo Testamento a Jesús perdonando al pueblo? Jesús perdonando, viene un grupo de personas con un muchacho que había estado paralítico y lo ponen delante de él, haciendo un hueco en el techo. Lo ponen delante de Jesús. Y Jesús le dice, todos estaban esperando que Jesús lo sanara y lo primero que Jesús hace es que le dice, tus pecados te son perdonados. En el momento en que él dice eso, se levantan los religiosos. No, ¿cómo vas a perdonar pecados? Solamente Dios perdona pecados. ¿Y tú quién eres? ¿Qué te pasa? Y no sé qué, no sé cuánto. Jesús les dice, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O, joven, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice, para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, pues entonces a ti, joven, te digo, levántate, toma tu lecho o tu camilla o como quieran decir, y vete a tu casa. Y este joven que había estado paralítico durante toda su vida, toma su lecho, se para, obviamente se para, toma su lecho y se va a su casa. Y los fariseos, en vez de darle la gloria a Dios, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a criticarle a Jesús. ¿Cómo va a ser posible que tú te atrevas a perdonar pecados? ¿Quién eres tú? Así somos los seres humanos. Y vemos, en cambio, a Jesucristo actuando exactamente igual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había veces que el pueblo de Israel, uno de los libros que yo les recomiendo que lean de la Biblia, bueno, toda la Biblia deberíamos de leerla, pero así como una recomendación especial, un libro que yo les recomiendo que estudien muy detenidamente es la historia de Oseas, el profeta Oseas. Mm. Porque Oseas era un profeta escogido por Dios para proclamar el mensaje de Dios. Un hombre, un varón de Dios. Y Dios le dice que haga algo que va totalmente contrario a toda lógica humana. Con la prostituta. Anda y cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Y dice que esta mujer, que era prostituta, cada vez que se podía, se escapaba y se conseguía un nuevo amante. Y o sea, y Dios le decía otra vez, anda y búscale. Y él iba y la buscaba y la traía, ¿no? Hasta que un día se fue. Y esa mujer ya no aguantó más estar en una vida como la que tenía, una vida tranquila. Estaba acostumbrada a la farra, a la fiesta y se fue nuevamente. Y Dios habla como sea y le dice, ve y busca a tu mujer y paga por ella. Encima más tuvo que ir a pagar por él. Tuvo que ir a comprar su libertad y tráela. Y cuando la trae, le dice, no la trates con amargura, con violencia. Tráela con amor. Porque así es como yo hago con Israel. Tantas veces nos hemos apartado de Dios y Dios nuevamente con amor, con cariño, ven para acá, regresa, estoy aquí, te amo, ven, te voy a ayudar, te voy a restaurar, te equivocaste, y así es Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento a tal punto que en el Nuevo Testamento ya lo vemos manifestado en Cristo muriendo por nosotros. Uno dice, es que la traición que yo sufrí nadie la va a poder entender. No, Dios sí la entiende. A Jesús le dejaron solo. A Jesús no fuiste la única persona de pronto a la que le dijeron hasta que la muerte nos separe y después le fueron negando. A Jesús también hicieron lo mismo. Señor, yo no iría contigo solamente a la cárcel, yo iría contigo hasta la muerte. Y horas más tarde, el mismo Pedro estaba diciendo, yo a Jesús no le conozco. Yo no sé quién sea él. Apártense de mí, todos ustedes son malditos. Yo a ese hombre no le conozco.
Les negó 3 veces. Ahí está. Él sabe, Jesús sabe lo que significa estar solo, Jesús sabe lo que significa estar deprimido, lo que significa estar estresado, lo que significa todo, lo conoce él. Porque él lo sufrió, lo vivió y fue tentado en todo. Y sufrió todo lo que nosotros humanamente podríamos sufrir. Y mucho más también. El amor de Dios. Juan capítulo 3 versículo 16, un texto que muchos lo conocen, todos creo que lo conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. John MacArthur dice, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la cruz. Según MacArthur, el sacrificio de Cristo es la mayor demostración del amor de Dios hacia una humanidad que no lo merece. Y de verdad, no lo merecemos. El amor de Dios no tiene forma de corazoncito para que andemos haciendo ahí. Pensamos que con eso ya mostramos amor. No. El amor de Dios se manifiesta a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Un sacrificio que nadie hubiese estado dispuesto a hacer por nosotros. Este amor sacrificial nos enseña a amar no solo a quienes nos aman, sino a quienes nos rechazan. Jesús dijo que el Evangelio de Juan dice que a los suyos vino y no les recibieron. Hermanos amados, si ustedes de pronto a veces se sienten que la familia, que la gente, que todos nos critican, nos señalan porque ahora somos cristianos, a Jesús fue peor todavía. A él lo mataron. Y les hago caer en cuenta en algo, mis hermanas, mis hermanos y mi hermano. Eh, Tengan claro esto. Cuando ustedes quieran vivir agradándole a Dios, quieran vivir glorificando el nombre de Dios, siguiendo los pasos de Jesús, predicando lo que Jesús predicaba, haciendo lo que Jesús hacía, tengan por seguro que van a tener el mismo resultado. La gente les va a rechazar. El mundo los va a aborrecer. El mundo los va a rechazar. Una persona decía, una persona X que algunos sí lo conocen, decía acerca de la Navidad, ¿no? Si la Navidad es una fiesta cristiana, pues entonces el mundo no la celebraría. La verdad es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero yo caí en cuenta de algo. Hermanos, ¿por qué muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo Satanás nos engaña? Hay gente que piensa que tener dinero es sinónimo de estar bien con Dios. Y no es así. Créanme, personalmente yo lo he visto personas con mucho dinero y que están muy alejadas de Dios y que hablan de Dios y que dicen que conocen a Dios y que predican de Dios, que están en iglesias y iglesias mega inmensas, iglesias llenas de lujos, personas que tienen casas de 1 millón, $500,000 y uno todavía pagando las riendas. Me da tristeza cuando la gente dice es que la iglesia es un buen negocio. La iglesia no es un negocio. Que muchos han convertido la iglesia en un negocio es otra cosa, pero son personas que están alejadas de Dios. ¿A qué voy? Así como dijeron, si, si la Navidad fuera una fiesta cristiana, entonces el mundo no la celebraría. Yo no creo en eso personalmente. Pero no piensen que tener dinero es sinónimo de estar caminando con Cristo. Hay mucha gente que tiene dinero y no tiene a Cristo. Hablar de Jesús no es lo mismo que vivir con Jesús. Que de pronto hasta caminar pensando en Jesús no es lo mismo que tener a Cristo en tu corazón. Porque si de eso se tratara, ¿en dónde queda Judas? Judas caminó con Jesús, predicó lo que Jesús predicaba, pero en su corazón todavía había cosas que estaban alejadas de él. Y después terminó traicionándolo. Continuó. Número 2, la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie. Gracias a Dios por las personas que pueden hacer la obra de Dios, pero el único que se merece todo honor, toda alabanza, toda gloria y todo es Cristo. Nadie más.
Miguel Núñez dice que en el Nuevo Testamento la gracia es el fundamento de la salvación. Núñez destaca que la gracia es el favor inmerecido de Dios otorgado a aquellos que no pueden salvarse por sí mismos. Y es verdad, salvarnos por nuestra cuenta no podíamos. Es por eso que la salvación no se pierde. Ya estaremos aprendiendo sobre soteriología también. Pero bueno, no es algo que nosotros podamos comprar, alcanzar o hacer. No es algo que nos merezcamos o que podamos obtener. Es algo que nos es dado como un regalo. La gracia nos da libertad y confianza para vivir en obediencia, sabiendo que nuestra relación con Dios no depende de nuestras obras, sino de su bondad. La salvación no depende de mí, sino depende de Dios. El alcanzarla no depende de mí, el conservarla no depende de mí, el vivirla depende de mí. El vivir en ese estado de agradecimiento para con el Señor, eso sí depende de mí. El vivir en obediencia, eso ya depende de mí. Pero lograr alcanzar la salvación, el perdón de mis pecados, eso solamente depende de Cristo. No se sientan mal cuando alguien les rechace el mensaje del Evangelio, porque si a Jesús les rechazaron, eso ya no es obra de nosotros. Eso depende del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Continúo. Paciencia de Dios. Segunda de Pedro 2:3 dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento hay perdón de pecados. Pastor Sugel Michelén menciona en uno de sus libros, la paciencia de Dios se manifiesta en su deseo de que las personas se arrepientan. Michelén señala que la paciencia de Dios no debe tomarse como indiferencia hacia el pecado, sino como una oportunidad para reconciliarnos con Él. La paciencia de Dios, algo que a nosotros nos falta muchísimo, que no tenemos. Tenemos que aprender a ser pacientes, imitando a Cristo, ¿no? Porque a la larga, si fuera por Dios, si Dios tuviera un carácter o fuera más idéntico a nosotros, hermanos amados, hace rato ya todos estuviéramos en el infierno. Continúo. La continuidad del carácter de Dios. Dios es inmutable. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia, él nunca se arrepiente de las cosas que él hace. Él no puede cambiar porque sería irse en contra de su naturaleza. O de alguna manera sería pensar que algo le salió mal a Dios y de pronto estará diciendo, uy, qué arrepentimiento, ¿por qué no hice de otra manera? No, Dios no entra en ese plano. John MacArthur dice, Dios no cambia, su carácter es consistente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. MacArthur enfatiza que la inmutabilidad de Dios es la garantía de que podemos confiar en Él siempre, porque lo ha prometido y lo cumplirá. Número 2, el carácter de Dios, el carácter redentor de Dios. Cuando hablamos de redención siempre tenemos que tener claro el perdón, el rescate, la paga que tuvo. El hecho de que la salvación sea gratis no significa que para nosotros sea gratuita, no significa que no haya tenido un precio. Tuvo un precio y muy alto. Desde el Antiguo Testamento Dios muestra su plan redentor empezando con las promesas a Abraham y a los sacrificios del sistema mosaico, que apuntan a la obra perfecta de Cristo en el Nuevo Testamento. Cuando habla con Abraham, Él le da una promesa, esa promesa se mantiene. Y gracias al Señor porque Él nunca cambia, porque si no, de verdad nosotros ya estaríamos condenados hace bastante tiempo. Lucas 24:44 dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos tenía que cumplirse. Lo dijo mi Señor Jesucristo, ¿no? Todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento tenía que ser cumplido en el Nuevo Testamento. Número 3, la santidad de Dios en ambos testamentos. En el Antiguo Testamento, Dios exige santidad a su pueblo, Levítico 11:45. En el Nuevo Testamento, esa santidad es posible a través del Espíritu Santo, 1 de Pedro 1:16. No podemos agradar a Dios en nuestra humanidad.
¿Han escuchado a esa gente que dice, no, yo creo en Dios, pero a mi manera? Esa gente está bien equivocada, bien perdida. No puedes agradar a Dios a tu manera porque tu manera, tu humanidad te separa de Dios. Estás alejado de Dios, de los propósitos de Dios. La única manera es a su manera. Y la manera de Dios, la única forma en la que yo puedo entender cuál es la manera de Dios es a través de la Escritura. Pero para poder entender la Escritura necesito al Espíritu Santo. Porque cuando yo leo la Escritura tengo que no racionalizar la Escritura, sino tengo que discernirla. Porque cuando la racionalizo me doy cuenta de que, o sea, humanamente no puede ser posible que un hombre haya caminado sobre las aguas. No era posible que un hombre a punto de morir haya resucitado. No era posible que el mar se haya abierto en dos partes. No era posible eh, que un Dios se presentara delante de los hombres y les ayudara a ganar una guerra. No es posible, eso no puedo racionalizarlo, porque cuando trato de racionalizar la palabra de Dios, humanizo a Dios, lo pongo en mi misma condición. A ver, si tú hiciste esto, dime cómo lo hiciste para yo repetirlo. Y no se puede. Él es Dios. Entonces yo separo esa parte, la parte de mi humanidad, la separo totalmente de las condiciones que yo quiero ponerle a Dios y me voy a la escritura y le pido al Espíritu Santo que me guíe y es el Espíritu Santo quien me da el discernimiento para poder entender, de verdad Dios es maravilloso. Él hizo esto y él tenía el poder para hacerlo y si él quisiera lo volvería a hacer. Pero ya no quiere que creamos, ya no quiere que nos acerquemos a él solamente por milagros, él quiere que nos acerquemos por amor. Por ende, Dios es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Santo, justo, amoroso y fiel. A través de Jesucristo vemos la culminación de su carácter en su amor y gracia redentora. En esto Él nunca va a cambiar. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo amoroso, Él sigue siendo fiel. Él es, era y será por siempre. Lo único que en un momento, miren, es interesante porque en algún momento cuando ya lleguemos a su presencia, ya no vamos a necesitar tener pastores. Así ya no me necesitan a mí, porque la palabra será enseñada directamente de la boca misma de Dios. Y qué privilegio el poder estar ahí y escuchar la enseñanza directa, porque yo mismo tengo muchísimas cosas que preguntar. El tema de la Trinidad de Dios es uno de los temas más de pronto complicados que a veces nosotros tratamos de entender y el cerebro no nos da. Pero cuando estemos en su presencia, preguntarle a Dios, Señor, ahora sí, por favor, explícame la Trinidad. Y me va a decir de una manera tan sencilla que espero que lo haga cuando ya lleguemos a su presencia, porque hay muchas dudas que de pronto podemos tener y como seres humanos no las vamos a poder alcanzar esas respuestas. Necesitamos buscar de Él. Y culmino con esto. Conocer el carácter de Dios nos lleva a confiar más profundamente en Él, a vivir con gratitud y a reflejar su carácter en nuestras vidas. El conocer el carácter de Dios, el saber quién es Él, que lo identifica como Dios. No solamente el hecho de que tenga un poder inmensurable, grande y que pudiera hacer cualquier cosa. A veces nosotros nos dejamos llevar por lo que hemos visto en las historias de ciencia ficción o en los cómics o en las películas. Pensamos que Dios es como lo muestran en las películas, que llega vestido con toga y un rayo en las manos. Y ese no es Dios. Si nosotros queremos conocer quién es Dios, tenemos que acercarnos a la palabra. En la palabra vamos a encontrar la sabiduría que necesitamos para poder conocerlo. Y si alguno es falto de sabiduría, dice la palabra en Santiago capítulo 2, versículo 5, pídala a Dios y Él dará abundantemente conforme a vuestra fe. Pidan sabiduría de Dios. Más allá de lo que yo les pueda decir, es lo que Dios ya nos tiene preparado en su palabra. Miren, yo empecé a hacer el estudio de Génesis y dije, bueno, vamos a estudiar Génesis capítulo por capítulo. El primer programa que hice, el primer podcast, me demoré como 6 horas escribiéndolo. Y no pasé de Génesis 1:1. 6 horas escribiendo, estudiando y entre editar, hacer el video y todo eso, me demoré como 17 horas para un programa de 15 minutos para estudiar un versículo de la Biblia. Y me doy cuenta ahí
que dentro de la palabra de Dios hay una infinidad de sabiduría, que la única manera en la que voy a entender algo, un poquito de toda esa sabiduría que viene de parte de Él, es si Él me guía. No dependamos de los hombres, aprendamos a depender de Dios. Amén. 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 ¿Sí está claro hasta aquí todo? Sí, ¿O alguna duda, inquietud o pregunta? No, ¿Todo bien? Perfecto. Y La bien. próxima semana, si Dios lo permite, empezamos con el estudio de Cristología. El de Cristología sí vamos a tener que tomarnos algunas clases porque eso es algo bien profundo y vamos a tener que ver Antiguo y Nuevo Testamento bastante. Y vamos a tener que buscar algunas palabras claves. Así que vamos a terminar, vamos a orar y vamos a descansar porque ya van a ser 10:30 de la noche. Vamos a orar. Señor amado, mi Dios Todopoderoso, te damos las gracias por este día que tú nos regalas, gracias por la sabiduría que tú nos concedes. Señor, hay muchísimo que nos falta por aprender. Necesitamos conocerte. Es por eso que hoy venimos a rogarte que nos permitas acercarnos a tu presencia, que nos permitas buscarte de todo corazón. Señor, háblanos, enséñanos, guíanos, muéstranos tu voluntad, que todo lo que hagamos siempre sea con el fin de glorificar tu nombre. Ponemos nuestras vidas delante de ti, orando en el perfecto, precioso, santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que descansen, tengan una buena noche. Amén. buena Dios noche. les bendiga. Que descansen. Bendiciones. Aquí.